Buenas tardes, querida comunidad, a las puertas ya de la Navidad. Rezamos juntos este ratito, seguimos leyendo el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse, sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. El nacimiento de el Bautista, como veníamos viendo, está asociado intencionalmente por Lucas al nacimiento de Jesús, a otros muchísimos nacimientos milagrosos por una intervención especial de Dios. Lucas nos muestra algunas semejanzas y algunas diferencias. Creo que la que destaca hoy es la diferencia entre la Virgen y Zacarías. La Virgen cree en el anuncio, pregunta y cree, y eso la lleva a inmediatamente, cuando visita a su prima Isabel, alabar a Dios, cantar la misericordia de Dios. Aquí se hace referencia también a la misericordia de este Dios que quiere entrar en la historia. Zacarías, en cambio, como recordamos, duda y por esa duda se queda mudo. Curiosamente, la Virgen es la madre de la palabra de Dios y Zacarías es el padre de la voz portadora, precursora de esa palabra que Dios quiere dirigir, de esa palabra que se va o que se está haciendo carne en el seno de la Virgen. Una palabra que Dios dirige, que es respuesta a los anhelos más profundos, a las necesidades más profundas, no solo porque sean necesidades de la humanidad, sino porque el mismo Dios fue alimentando esos anhelos, esos deseos a través de las promesas a lo largo de la historia. Zacarías puede alabar ahora porque respondió con fidelidad, finalmente. Le costó un poco más que a la Virgen, pero responde con fidelidad poniéndole a su hijo el nombre que se le había impuesto, que el ángel le había impuesto, Juan, que, que significa favor de Dios. Ya sabemos que los nombres en el pueblo de Israel tienen una vinculación muy profunda, no solo con la familia, como hace referencia al Evangelio, no entienden que le pongan un nombre que no está en la familia, pero tiene que ver especialmente con la vocación. Entonces uno podría detenerse un ratito acá. Juan, su nombre significa favor de Dios. El nombre de Isabel significa Dios ha jurado, y el nombre de Zacarías, Dios se ha acordado. En definitiva, el Evangelio nos presenta una familia que vive en función del cumplimiento del plan de Dios y de las promesas de Dios. Me gusta ver en este pasaje una invitación, yo diría especialmente para las familias, ¿no? Que nuestras familias podamos edificarlas sobre la voluntad de Dios, que podamos tener siempre presentes los valores que el Evangelio nos propone vivir, las bienaventuranzas de Jesús, el estilo de vida de Jesús, que nuestras familias sean lugares donde Dios pueda entrar fácilmente. Esto de preparar los caminos en el propio corazón, en el corazón de nuestras familias. También probablemente este pasaje nos ayude a pensar en el valor de la palabra humana. El sentido, si el sentido de la vida es adherir plenamente a Dios, más allá de los proyectos que tengamos, de los sentidos a corto, mediano o largo plazo que tengamos, nuestra vida es para hacer realidad el plan de Dios, para que alcancemos la vida eterna que Él nos quiere regalar, para que nos hagamos cada vez más hijos suyos. Y en este sentido, entonces, la palabra humana, lo que decimos, tiene que ver con, de algún modo, alabar a Dios. No porque estemos todo el tiempo alabando a Dios, aunque frecuentemente tenemos que hacerlo, y yo diría, entre paréntesis, alabarlo en voz alta, como hacen los grandes personajes
de la Biblia es compartir con otros la intervención de Dios y celebrarla, sino también que en todo lo que decimos vayamos edificando el reino. Insisto, aunque no sea estrictamente en momentos de oración, sí que nuestras palabras lleven a hacer presente el amor de Dios, su misericordia, a hacer realidad su proyecto. De algún modo también así preparamos caminos para la llegada del Salvador, en nosotros y en los demás. Casi hasta es posible hacer un pequeño examen de conciencia con nuestras palabras. ¿Qué decimos? ¿Qué transmitimos con nuestras palabras? No solo con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes. ¿Cuál es la voz o la palabra que sale de nuestro corazón? Si está siempre dirigida, orientada a hacer presentes las cosas de Dios. Hay en un monasterio carmelita una frase en el lugar donde las monjas reciben las visitas y dice allí: o no hablar o hablar de Dios. En la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Hay muchas maneras de hablar de Dios, no solamente mencionándolo, hablar de las cosas de Dios, compartir las experiencias humanas que nos llevan a tener una vida más plena y especialmente aquello que tiene que ver, como veníamos viendo en estos días y de una manera muy particular, la Navidad nos propone hacer presente a Dios en el corazón de quienes más lo necesitan, responder a las necesidades más básicas y también más profundas de las personas que Dios pone en nuestro camino. Pidámosle esta gracia a Dios, pidámosle que nuestras palabras sean siempre edificantes en este sentido de dejar entrar el reino que frecuentemente pedimos. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.